Buen día. Vamos a revisar hoy día uno de los temas que hemos estado trabajando, que tiene que ver con las formas de concebir estas nuevas unidades, nuevos elementos políticos tras la emancipación. Hemos hablado en estas clases sobre la formación de la República. Hasta la clase de ayer, de esta semana, hemos estado trabajando esta noción de República. Hemos revisado cómo esto se fue construyendo en América Latina, particularmente con las revisiones que hacen ciertos personajes relevantes de las experiencias de repúblicas, principalmente en los Estados Unidos, pero también lo que ocurre tras la Revolución Francesa, que miramos un poco ese aspecto con Lucas Alamán ayer y Simón Bolívar. Hoy día comenzamos una nueva parte de esta discusión que nos va a llevar, ¿no es cierto?, a las nociones de nación. Hoy día vamos a hablar de la noción de comunidad, que surge a partir de esta idea de nación, y en la próxima clase vamos a trabajar con el texto de Elías Palti, que es un texto que estaba para la semana anterior, pero por distintas razones hemos tenido que postergar su análisis. Entonces, hoy día vamos a trabajar estas nociones de comunidad, algunos elementos, ¿no es cierto?, involucrados en estas concepciones. Se ha discutido cuáles son los efectos que tuvo, ¿no es cierto?, la ruptura con España. Hemos mirado algunos elementos relacionados con estos, digamos, primeros atisbos de lo que podría haber sido, ¿no es cierto?, la construcción de unas nuevas formas de identidad o en este caso de comunidad. Y respecto de lo último, la comunidad se ha visto, ¿no es cierto?, que se la construye en su doble acepción. Por un lado política, que es la construcción del Estado, y por eso es que nosotros ponemos un énfasis muy fuerte en lo que son los estudios de las constituciones políticas, de los reglamentos, pero también de la literatura, porque como hemos visto, ¿no es cierto?, muchos de estos personajes, al mismo tiempo que construían una literatura nacional o la literatura de viajes, estaban construyendo este aparato político. Pero también cultural, ¿no es cierto?, que es la construcción de una identidad nacional, y de alguna forma eso lo miraremos también cuando veamos el texto de Elías Palti. Esto de construir en su doble acepción comunidad, tanto política como cultural, se le llama, ¿no es cierto?, de alguna forma la construcción de un Estado-nación, que es uno de los tópicos más relevantes y que hay que discutir, por supuesto, porque esto ya viene hace varios años mencionándose como uno de los puntos claves para entender lo que fue el proceso y la dinámica más bien del siglo XIX en Hispanoamérica. Se trata de una formalización de identidades colectivas que dieran una base de legitimación a estas entidades que estaban surgiendo a partir de la ruptura con España. Es decir, de alguna forma recoge algunos elementos previos, ¿no es cierto?, de la emancipación, evidentemente, porque no se construye todo desde cero, ¿no es cierto?, pero también tiene que ver con la propia ruptura, con las características de la ruptura con España, como hemos visto en esta clase. Por tanto, tiene que verse esta construcción como una entidad colectiva, que aunque se define en términos políticos, ¿no es cierto?, siempre es una construcción cultural, si no limitamos lo cultural, por supuesto, solo a la lengua, la religión o los mitos históricos o ciertas particularidades étnicas reales o supuestas, ¿no es cierto? Tenemos que mirar el aspecto cultural en un sentido mucho más de construcciones de comunidades, donde todos esos elementos religiosos, idiomáticos, mitológicos, de alguna forma están, ¿no es cierto?, yuxtaponiéndose. Se ha concebido la comunidad de distintas formas, por supuesto, hay varios conceptos, ¿no? Y uno de los aspectos que se concibe para entender la noción de comunidad es que es una manera de entender los vínculos entre aquellos que componen el grupo. Es decir, la comunidad no es tanto una identidad del grupo, sino la manera, ¿no es cierto?, en que los grupos se entienden unidos entre sí, vinculados entre sí. También la comunidad, ¿no es cierto?, está definida por su extensión, por sus límites, ¿no es cierto?, que pueden ser límites territoriales, ¿no es cierto?, eventualmente, no siempre son territoriales, pero muchas veces sí lo son. Pero también, ¿no es cierto?, son límites respecto de
algún aspecto idiomático o de algún aspecto que se asocia con una suerte de identidad de algún tipo. Y otra forma de definir la comunidad, ¿no es cierto?, es cómo conciben, cómo entienden el origen, su naturaleza, es decir, una suerte de carácter o identidad, y los atributos que van a tener las autoridades que van a ser, de alguna manera, el, el vínculo, ¿no es cierto?, de toda esta comunidad. Por lo tanto, acá tenemos tres elementos, ¿no es cierto?, que uno podría concebir y entender, perdón, para poder también, de alguna forma, tener una suerte de utensilio, utillaje, digamos, teórico para analizar lo que hemos estado vamos a revisar, ¿no es cierto?, en esta clase. Estas características pueden definirse en dos ámbitos principales, ¿no es cierto?, como identidades políticas, como hemos visto, y como identidades culturales. Vamos a saber que esta suerte de división entre concebir la nación como una entidad política, es decir, muy parecido a la concepción francesa del siglo XIX, como vamos a ver acá, ¿no es cierto?, con lo que Ernest Renan, ¿no es cierto?, hablaba respecto de la nación en Francia, como una suerte de acuerdo, ¿no es cierto?, de vínculo de todos los días, que se tiene que ir renovando todo el tiempo, por lo tanto es un acuerdo político, pero también como identidades culturales, que es como se concibe, ¿no es cierto?, o desde el siglo XVIII la noción en Alemania, con Herder, ¿no es cierto?, y la importancia que le da, sobre todo en el caso alemán, al aspecto de la lengua, ¿no es cierto?, para entender de alguna forma el componente básico de una identidad. Entonces aquí vamos a tener que mirar que los aspectos tanto culturales como políticos, ¿no es cierto?, son ambos relevantes, y no hay una suerte de dicotomía, o se, digamos, una construcción, o se tiene una construcción política de la nación, o se tiene una construcción cultural de la nación. Eso no es un dicotómico ni mucho menos, digo, está muy entremezclado. Y lo vamos a ver acá en el caso hispanoamericano como a veces un aspecto prima respecto del otro. Esta doble dimensión de la concepción de nación se vincula con el concepto, ¿no es cierto?, de alguna forma anterior a la emancipación. Son elementos que ya venían efectivamente de antes y que en el caso europeo se pueden ver como el caso de Herder, ¿no es cierto?, a partir del siglo XVIII. Es principalmente la pertenencia a una comunidad política territorial, es decir, ser parte de las Españas, por ejemplo, y la pertenencia a un grupo humano que se considera de la misma especie, que son todos los vínculos de sangre y de lengua, y que de alguna manera, como ustedes han mencionado en clase también, de alguna forma el hecho de pedir esta suerte de pureza de sangre, ¿no es cierto?, para tener cargos públicos a los criollos, también estaba construyendo de alguna manera una suerte de linaje que se concebía, ¿no es cierto?, para los hispanoamericanos, que los situaba, ¿no es cierto?, los vinculaba con sus orígenes españoles. La dimensión política, por supuesto, va a ser fundamental, no solamente en América Latina, también ocurre, ¿no es cierto?, en otros lugares del mundo donde se construyen las naciones. Y en el caso hispanoamericano es particularmente relevante porque las diferencias, comillas, culturales que podrían ser vinculadas al idioma, a ciertas tradiciones o incluso religiones, ser católico o protestante o distintos tipos de protestantismo, eso no se ve en Hispanoamérica. Tal vez con excepción de la América del uso o la América portuguesa, digamos, lo que hoy día es Brasil, ahí no podría haber un cierto distanciamiento desde el punto de vista evidentemente idiomático, evidentemente con la América caribeña, ¿no es cierto?, francófona, o anglo, también no podría haber elementos característicos. Pero si uno toma el aspecto de América hispánica, ¿no es cierto?, estas diferencias, comillas, culturales, no se advierten. Por lo tanto, el aspecto político fue el más relevante para ir generando esta noción de nación. Se ha discutido mucho si existió una suerte de protonación anterior a la construcción de estas naciones en América Latina. Y hay un texto de Jos Pichman que aparece en la bibliografía de este curso y que está también en el material docente, donde uno podría discutirlo, digamos. Ahí hay ciertas diferencias respecto de cómo se interpreta esta idea de protonación, es decir, una nación que esté antes de la construcción de las naciones, probablemente del siglo XIX, perdón.
se ha dicho que no había un grupo realmente particular que tuviera elementos muy característicos que los diferenciara de otros en Hispanoamérica, como por ejemplo su lengua, su etnia, su religión, o que aspirasen al mismo tiempo a una existencia autónoma, que quisieran un Estado propio. Esta ha sido la imagen historiográfica predominante hasta el siglo XXI, ¿no es cierto?, de que efectivamente no hubo una suerte de condición previa de nación antes del siglo XIX. Y esto es una aplicación muy directa al texto que también está en el material docente de curso, que ustedes lo pueden leer, ¿no es cierto? Y deberían leer tal vez para entender esto, que es de Ellis Hobsbawm, sobre tradiciones inventadas. Particularmente el trabajo, ¿no es cierto?, de Hobsbawm, pero también unido de Benedict Anderson y Anthony Smith, ¿cierto? Cambiaron de alguna manera el paradigma de que había una suerte de protonación, y más bien se pasó a la idea de que las naciones en el siglo XIX fueron construidas. De entonces surge acá, ¿no es cierto?, bajo esa influencia que también está influenciado, valga la redundancia, esos textos, ¿no es cierto?, con los acontecimientos tras la caída del muro de Berlín, porque en ese momento se pensó que la historia de alguna manera de los nacionalismos había concluido después de todos los dramas que significaron, ¿cierto?, los nacionalismos en Europa, y no solamente en Europa, pero sobre todo en Europa con la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío, ¿no es cierto?, y todo lo dramático que ha sido esa historia. Y sin embargo, tras la caída del muro de Berlín, se vuelven a surgir los nacionalismos en Europa, lo que era Europa Oriental, ¿no es cierto?, la ex Unión Soviética, y hoy día, evidentemente, ¿no es cierto?, con la guerra de Putin contra Ucrania, digamos, queda claro que los nacionalismos, lamentablemente, para nuestras perspectivas, que más bien optan por la vida, ¿no es cierto?, equilibrada de los pueblos, digamos, sin estos fanatismos, aparece, digamos, también, ¿no es cierto?, esta idea de construcción de nación. Por lo tanto, el estudio de las naciones sigue teniendo una actualidad en el marco de la discusión que hacemos, como lo sabemos, ¿no es cierto?, los historiadores y las historiadoras con nuestro tiempo presente. Bien, entonces, la opción era, según esta perspectiva, ¿no es cierto?, aplicando las teorías de construcción de naciones, de Hobsbawm, Anderson y Anthony Smith, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, construir una comunidad política. O sea, más que construir una comunidad cultural, porque las características culturales vemos que son bastante similares, más bien era construir una comunidad política, ¿no es cierto? Entonces, miremos ahora cómo era la comunidad política, porque existía, ¿no es cierto?, antes del proceso emancipatorio, para poder entender cómo esto fue de alguna forma desarrollado. En primer lugar, la monarquía era un conjunto plural, formado, como dice aquí, por la agregación progresiva de reinos y provincias. O sea, las Españas, las provincias de España, ¿no es cierto?, tenían en la persona del monarca, como lo hemos visto ya en otras partes de este curso, ¿no es cierto?, el punto de intersección. Y de ahí, ¿no es cierto?, que la figura del monarca fuera fundamental para que existiera de alguna forma esta comunidad política. Estas comunidades no son necesariamente unidades administrativas, es decir, no se pueden transformar rápidamente lo que conocemos hoy día como los estados-naciones. Sino, ¿no es cierto?, formaban parte de una trama social que era mucho más amplia. Sin embargo, evidentemente existían unidades administrativas, ¿no es cierto?, asociadas a los representantes del rey, como los virreinatos, las gobernaciones, las audiencias, las intendencias, pero esto no bastaba para construir la trama social, es decir, la trama en el sentido del entramado, digamos, del tejido social, que permitiera construir lo que son las naciones y lo que fueron las naciones posteriormente. De hecho, la estructura de estas comunidades, ¿no es cierto?, que era más bien jerárquica, estaba principalmente asociado a la soberanía de las villas y los pueblos, asociados a los cabildos, como lo habíamos visto, municipios, pero también, ¿no es cierto?, a otras estructuras que son completamente jerárquicas, como serían los señoríos, los reinos o provincias, hasta llegar, ¿no es cierto?, a la monarquía. Esta estructura española, digamos,
también evidentemente se trató de reproducir en América Latina, pero a diferencia de lo que ocurre en España, donde los reinos y provincias, los señoríos, tienen una existencia como una comunidad política y con contenidos también culturales, ¿no es cierto? Hay diferencias incluso idiomáticas en algunos, en muchos, digamos, de estas comunidades, como se llaman hoy día en España, ¿no es cierto? La única que persistió en América fue el espacio local o municipal, de todas estas formas de concebir las unidades administrativas. Las ciudades, villas o pueblos cubrieron el Nuevo Mundo y también se extendió a los pueblos indígenas que construyeron lo que los españoles llamaron, ¿no es cierto?, la República de Indios. Y la idea, ¿no es cierto?, en algún momento de la emancipación del espacio colonial o de la administración colonial, como hemos visto, ¿no es cierto?, también en esta clase, era que los indígenas vivieran de alguna forma separados, en los pueblos de indios o en la República de Indios, separados de los españoles, cosa que obviamente no resultó, porque el mestizaje además es la base de nuestra estructura étnica hasta hoy día, digamos. La ciudad, como hemos visto, fue el marco político de base y por eso, ¿no es cierto?, que las juntas de gobierno y las proclamas de independencia se hacen en el marco del espacio ciudadano del cabildo. Eso es bastante evidente y lo hemos visto en esta clase. Los reinos, que habían sido unidades territoriales estables en España, y que hasta hoy día, digamos, existen bajo el alero de las comunidades, son mucho más fluctuantes en América y no tuvieron el mismo, digamos, la misma, digamos, formas de cohesión que tuvieron en España, ni resultaron en el fondo, de la misma forma. Por lo tanto, fue muy difícil, para que lo hemos visto en esta clase, fue muy difícil construir unidades intermedias que podríamos asociar hoy día a los países o a los estados-naciones. Y fue una dificultad muy grande, y lo hemos visto en esta clase, como les he dicho, ¿no es cierto? Cómo pasar de la unidad territorial básica, fue la única que realmente tuvo una existencia política comunitaria, digamos, y reconocida y significada, digamos, en el siglo XIX, como serían los municipios, cómo pasar a unidades intermedias fue algo muy complejo y que provocó mucho conflicto y que, como sabemos, ¿no es cierto?, esos conflictos se enfrentaron de forma violenta a lo que se llama, ¿no es cierto?, la historia de las guerras civiles. De hecho, muchas unidades administrativas, ¿no es cierto?, como el Virreinato del Perú, fueron, ¿no es cierto?, transformados en más de una unidad administrativa, ¿no es cierto? Y también pasó en otros lugares, digamos. O sea, ni siquiera los virreinatos, que uno podría pensar que eran unidades administrativas de peso, digamos, y que tenían existencia reconocida por las comunidades hispanoamericanas, fueron después transformadas en países, sino que más bien fueron desmembradas. En el Virreinato del Perú, por ejemplo, existían comunidades menores nada más, ¿no es cierto? Por lo tanto, se puede decir que el Virreinato del Perú fue más administrativo que de comunidades que sintieran pertenencia. Y hasta hoy día es posible ver la diferencia entre la costa, la sierra, ¿no es cierto?, y la Amazonía en el Perú, y también entre el norte y el sur, ¿no es cierto?, para entender que, a diferencia de lo que uno pudiera pensar que era una unidad construida sobre una base identitaria, digamos, hay muchas evidencias de que más bien era una unidad administrativa, en el fondo ficticia, ¿no?, o decía Marco, meramente administrativa. Se ha afirmado que, con excepción de Chile, que se ve como más homogéneo y aislado, o México, que es un espacio estructurado desde el periodo precolombino, que los españoles no cambiaron tanto, todas las demás unidades en Hispanoamérica fueron circunscripciones administrativas de la corona, superpuestas a un conjunto de unidades sociales dominadas por una ciudad principal o cabecera de una región. Por lo tanto, son circunscripciones administrativas que obedecen a intereses muy concretos, principalmente de producción o de movimiento de mercancías, ¿no es cierto?, asociadas a un puerto importante, que normalmente son las propias ciudades cabeceras. Si ustedes miran las principales ciudades, con excepción de Chile, ¿no es cierto?, en gran parte de Hispanoamérica son principalmente puertos o muy cercanos a los puertos, como Lima. De modo que faltaba una unidad intermedia entre las ciudades y los reinos, ¿no es cierto? Faltaban las provincias,
aunque existía la palabra, ¿no es cierto?, esto no ocurría, las intendencias fueron un intento de construir una unidad intermedia, ¿no es cierto?, pero fracasó, porque tampoco era el interés de la reforma borbónica tener una unidad intermedia en sí misma, sino que más bien era una unidad intermedia que buscaba de alguna forma controlar al espacio local. De modo que la palabra provincia designaba un espacio dependiente de las ciudades cabeceras, pero sin compartir un espacio económico, cultural, etcétera, en común. De ahí que las ciudades cabeceras, las ciudades más importantes, que hoy día son la mayoría de ellas capitales de los estados nacionales en Hispanoamérica, ¿no es cierto?, fueron el punto de reunión de alguna forma de estos grupos. Por lo tanto, no hay instancias de representación supranacional en en el propio diseño administrativo de lo que fuera, ¿no es cierto?, el espacio administrativo colonial español. En algún sentido, algunos lugares apelaron a elementos religiosos para construir estas unidades intermedias y lo que hoy día podríamos llamar una suerte de unidad nacional. México, por ejemplo, puso como héroes desde un carácter cuasi religioso, ¿no es cierto?, a ciertas figuras, y elevó también, ¿no es cierto?, a la Virgen de Guadalupe como parte o base de la identidad del país. Y eso hoy día funciona de alguna forma. Eso nos muestra también que ciertos elementos religiosos en muchos lugares siguieron jugando un papel, a pesar de la idea de que la república es una institución política secularizada. Al momento de construir naciones, al momento de entenderse a sí mismo como una entidad diferente al resto, ¿no es cierto?, la religión, en este caso la Virgen de Guadalupe, jugó un papel. Y vamos a ver, y se puede ver en la historia mexicana también, el papel que van a jugar estos seres patrios que son interpretados desde un punto de vista religioso. En el caso de Perú también apelan a ciertos elementos religiosos, ¿no es cierto?, como el elemento asociado a Santa Rosa de Lima, las procesiones. Eso evidentemente es anterior a la emancipación y tiene elementos precolombinos, lo mismo que en México. O sea, no es meramente una construcción católica española, sino que es una construcción católica española sobre la base de elementos anteriores, que son, como sabemos, ¿no es cierto?, precolombinos, y de alguna manera ese elemento precolombino que se proyecta, ¿no es cierto?, en Santa Rosa de Lima, también le da una continuidad a la idea del Imperio Inca. Y el orgullo de haber pertenecido al Imperio Inca, eso pasa tanto en Perú como en el caso de México con los imperios, ¿no es cierto?, mesoamericanos, también va a dar un sentido de identidad, porque muchas veces la identidad está basada, ¿no es cierto?, sobre elementos de orgullos patrios, de sentirse parte de una historia de alguna forma épica. Hay otros países que apelaron a la naturaleza y a la geografía patriótica para construirse una noción de identidad, destacando, ¿no es cierto?, cómo la naturaleza había dotado a la región de algo diferente al resto de América, que es el caso de Chile, y la idea de la copia feliz del Edén, o incluso la idea del fin del mundo. O sea, es decir, la propia naturaleza es el elemento que construye de alguna forma una identidad que permea a la población y le da un sentido de pertenencia. Y en el caso de Chile, estos elementos asociados a la naturaleza uno lo puede ver antes del siglo XIX. De hecho, si uno estudia, ¿no es cierto?, a los jesuitas expulsos, sobre todo a Molina, ¿no es cierto?, al abate Molina, Juan Ignacio Molina, uno podría, ¿no es cierto?, ver cómo se construye lo que algunos llamarían una suerte de protonación chilena. Es decir, hay elementos únicos, diferentes, en la naturaleza de Chile, que lo hacen ser distintos al resto y que después, de alguna forma, se congregan o se concretan, digamos, en la suerte de visión de enfrentamientos a una naturaleza inhóspita, a los terremotos, a los maremotos, qué sé yo, ¿no es cierto?, a una idea de alguna forma de enfrentarse lo que Mellaffe llamó, ¿no es cierto?, una suerte de carácter infausto, que de alguna forma construye esta idea de identidad. Eso uno lo puede ver en los jesuitas expulsos y después lo puede ver en los relatos de viajes y en la propia literatura. O sea, hay que mirarlo un poco de esa perspectiva. Bien, entonces,
para continuar con esta discusión tenemos que ver tres elementos. Cómo se fue definiendo la idea de nación en los distintos casos de Hispanoamérica que vamos a revisar, particularmente en algunos que han sido más estudiados, ¿no? Por supuesto. Cómo fue posible construir naciones a partir de esas ideas que se van a elaborar, digamos, de lo que es una nación, y qué implica que las naciones fueran identidades inventadas o imaginadas. ¿Qué tan imaginadas o inventadas realmente fueron estas naciones? Para la próxima clase vamos a revisar el texto de Elias Palti, digamos, con lo cual vamos a poder entender de alguna forma cómo es posible desde la historiografía analizar el concepto y el fenómeno de identidades nacionales. Bien, muchas gracias entonces y quedamos hasta acá.